tardes, me presento con ustedes. Mi nombre es Graciela Nava Trejo. Actualmente estoy cursando el doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral en la Universidad IEXPRO. Nos encontramos en el trimestre y estamos abordando el coloquio de casos de defensa número 2, el cual es proporcionado por nuestra docente, la doctora María de los Ángeles Sánchez López. Nos encontramos realizando esta primera actividad, que es la actividad número 1 en concreto. Nos encontramos en Ciudad de México a 5 de septiembre del 2024. Vamos a pasar a una breve introducción y pues vamos a ir desarrollando nuestras preguntas en comento. Nosotros nos basamos en una recomendación que es la 32 del 2018, la cual fue emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que representa un importante pronunciamiento en defensa y promoción de los derechos dentro de nuestro país mexicano, ya que en esta recomendación surge a través de una investigación y un análisis de una serie de violaciones graves a los derechos humanos que afectaron directamente a grupos de personas involucradas, en este caso personas de la tercera edad, y a 2 periodistas. Como tal, nosotros vamos a entender que el caso específico abordado por esta recomendación identificó diversas irregularidades y violaciones que comprometen los derechos humanos de las víctimas. La recomendación no solamente describe las infracciones encontradas, sino que también formula una serie de medidas correctivas destinadas a remediar la situación y a garantizar la justicia y la reparación a las personas afectadas. La emisión de la recomendación viene subrayando el compromiso de la CNDH con la promoción de la justicia y la protección a los derechos humanos en México, y destaca también la importancia en rendición de cuentas y la implementación de significativos cambios dentro de las prácticas. Vamos a pasar directamente a una serie de preguntas en concreto. Una de ellas es tratar de identificar la identificación del caso, el cual son violaciones a derechos humanos en Veracruz, en la fecha 23 de diciembre del 2015. La ubicación exacta se da a Orizaba, Coazcalcos y el puerto de Veracruz de México. En la descripción del caso, se viene manejando que el 23 de diciembre del 2015, varios grupos de pensionados y jubilados asistieron a realizar como tal manifestaciones en la ciudad del estado de Veracruz debido a la falta de pago de pensiones. Y los afectados también se entiende que recibieron cheques que no contaban con fondos, por lo cual no pudieron ser cobrados. Los incidentes más relevantes o que traen consigo a esta incidencia es el desalojo violento que se da en Jalapa por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Algunos de ellos con el rostro cubierto y de manera violenta dejaron a los manifestantes, siendo personas de la tercera edad, y asimismo agrediendo incluido a 2 periodistas. Dentro de la agresión de los periodistas resultaron lesionados debido al uso excesivo de la fuerza pública y asimismo a la cuestión por parte de las autoridades de ejercer una presión sobre la comunidad que se estaba manifestando, independientemente de quiénes fueran. Tenemos también lo que viene siendo la acción al organismo nacional. Nosotros vamos a encontrar el impacto en la opinión pública que da lugar también a la movilización de encontrar esas violaciones de derechos humanos y que no queden vulneradas y a resolver la problemática de fondo y poder prevenir a futuro estos abusos o estos casos de abuso de autoridad. Vamos a pasar a la identificación de la víctima. La identificación de la víctima, en este caso que nos asiste, vamos a encontrar 2 grupos. El primero, pues las víctimas de las violaciones a derechos humanos, que fueron las personas de la tercera edad, que fueron del B1 al B35, que están catalogados dentro de la recomendación, los cuales son los nombres de las personas pensionadas y jubiladas que participaron en las manifestaciones realizadas en Veracruz. Estas víctimas fueron afectadas por el pago que no se realizó de forma oportuna en pensiones y los cheques sin fondo. Aunque no haya un número específico de víctimas que se haya documentado, se sabe que el impacto fue extensivo, afectando a un gran número de pensionados. Aquí no estamos hablando de 1 o 2 personas, hablamos de varios grupos de pensionados y jubilados que fueron afectados. Tenemos también como víctima de agresión por uso de la fuerza pública, en este caso a los reporteros. Estos reporteros o estos periodistas resultaron lesionados durante el despojo violento llevándose a cabo por los elementos de la seguridad pública en Jalapa, ya que fueron agredidos con bastones y tolentes mientras cubrían la protesta de los propios pensionados.
también tenemos en este carácter de víctimas. Tipo de víctima, aquí vamos a tratar de identificar qué tipo de víctima fue, individual o colectiva. Vamos a encontrarnos con el asunto de que en este caso vamos a poder presenciar las dos formas. ¿Por qué individuales? Individuales sería sobre las personas o los agredidos durante la protesta y en este caso que tuvieron experiencias de violencia y lesiones por parte del abuso de autoridad. Y tenemos a las víctimas colectivas, que son todo el grupo de pensionados y jubilados que sufrieron la falta de pago oportuno en pensiones y en los cheques sin fondos, los cuales afectaron a su comunidad o a un grupo de personas en común, en este caso, pues a todos los pensionados. Vienen siendo elementos para determinar si un caso de derecho humano a través del análisis del contexto, si es un caso de derechos humanos a través de un caso. ¿Ok? En esta parte vamos a identificar algunos elementos, que es la naturaleza de la violación, el tipo de derechos afectados, identificar los derechos humanos que han sido vulnerados. ¿Cuáles son los derechos que fueron vulnerados según esta recomendación? Se acreditaron las violaciones a la seguridad social, a la libertad de reunión, al trato digno e integridad personal, al derecho a la justicia, así como la libertad de expresión. Tenemos también la acción u omisión, evaluar si la violación resulta de una acción directa o de una indirecta. Aquí tenemos las dos, porque tenemos la física que se viene dando en agresiones, lo cual surgió con los periodistas. Y tenemos la omisión, que viene siendo el incumplimiento del pago de qué, de las pensiones. En el contexto y circunstancias del caso vamos a encontrar situación social y económica. Y aquí vamos a analizar las condiciones en las que incurre la violación, incluyendo contexto socioeconómico, político, así como haber influido en la situación. Pues prácticamente esto afecta directamente porque hablamos de un recurso económico que se les tiene que otorgar a las personas sí o sí, porque ya tienen o ya les asiste este derecho. Tenemos también las motivaciones y las causas. Se investigan las razones detrás de la violación y si existen patrones sistemáticos que podrían indicar una problemática más amplia. Aquí nos hacen mención sobre una falta de financiamiento y se viene manejando dentro de la recomendación que fue la excusa que dieron las autoridades para no poder otorgar esos fondos o esos recursos económicos que las personas les pedían. Tenemos también los actores involucrados. Vamos a hablar sobre las personas responsables. En este caso vamos a identificar a los actores de la violación, que fueron las secretarías de Estado, en este caso de gobierno, finanzas, seguridad pública y el Instituto de Pensiones. Como perpetradores, pues encontramos al Estado en primer lugar, ya que por medio de sus servidores públicos realizaron esta serie de vulneración y violaciones a los derechos humanos. Vamos a hablar sobre el grado de afectación, donde hablamos de un alcance del daño a las víctimas en cuestiones de daños físicos, psicológicos y sociales, los tres afectaciones por la forma en la que actúa la seguridad pública para detener esa manifestación. Y psicológicos y sociales también se pueden perpetrar por la parte en la que se viene sustentando sobre esta manifestación y la vulneración a no tener acceso a los recursos económicos. El número de afectados, pues determinar el número significativo o los grupos vulnerables. Hay que recordar que las personas de la tercera edad, que regularmente son las personas pensionadas, independientemente de los otros sectores, pues son un grupo vulnerable. ¿Por qué situación? Porque en muchas ocasiones la mayoría de ellos ocupan las pensiones para poder sostener su calidad de vida. Entonces, prácticamente nosotros lo tenemos catalogado como grupo vulnerable a nivel nacional e internacional. Vamos a pasar al establecimiento de los objetivos y las preguntas de análisis sobre el contexto y vamos a encontrarnos con identificar y comprender la violación. Aquí hablamos sobre determinar cuáles fueron los derechos humanos violentados y comprender el alcance de esa violación, incluyendo acciones y omisiones que se hayan sustentado. Vamos a también analizar el contexto sociopolítico y económico, donde vamos a hablar sobre examinar en lo que incurrió la violación para entender las causas y motivaciones detrás de ella, que prácticamente es lo que se viene manejando, no es otra cosa más que se excusaron en que no tenían el financiamiento, ¿no? Evaluar el impacto en las víctimas, pues determinar el grado de afectación y el impacto que se les genera a las víctimas. En este caso, en la recomendación se maneja que muchos de ellos
tuvieron que volver a emplearse para poder tener un recurso económico, vendieron bienes muebles, bienes inmuebles para poder satisfacer sus necesidades e incluso algunos se endeudaron porque pues era la única fuente de ingresos con la que contaban. Tenemos también revisar las respuestas y las medidas adoptadas, en este caso tanto como por la comisión como por las autoridades jurisdiccionales competentes. Tenemos también el comparar con las normas internacionales. Hay que recordar que México es parte de más de un tratado internacional, pacto y convención, por lo cual vamos a comparar nuestro derecho interno con nuestro derecho internacional, privilegiando en todo momento el derecho que le asiste o la amplia protección de derechos humanos que podemos contener. Dentro de las preguntas del análisis de contexto que se vienen empalmando a los objetivos que ya se realizaron, sobre la violación tenemos qué derechos humanos fueron violentados, cómo es que se produjo la violación, sobre el contexto sociopolítico y económico tenemos cuáles fueron los alcances o como tal el motivo que se generó, sobre el impacto en las víctimas, pues quiénes son las víctimas directas, cuántas personas fueron las afectadas, que ya sabemos que no tenemos una cifra, que fueron demasiadas, y tenemos el daño directamente hacia las personas o hacia las víctimas. Tenemos también sobre las respuestas y las medidas adoptadas por las autoridades, tanto internas como externas, y tenemos sobre las normas internacionales su correlación u apoyo en el tratado siguiente. Vamos a hablar sobre las medidas que se pueden adoptar al caso de análisis. Cuando hablamos de estas medidas son, ¿qué podemos hacer para solucionar lo que ya sucedió? Entonces vamos a hablar sobre medidas de reparación que pueden ser compensación económica, pago de indemnización, pagos atrasados, atención psicológica y médica que se da en la recomendación, servicios de salud y servicios psicológicos para los daños que se hayan generado. Tenemos reconocimiento y disculpa por parte de quién, en este caso por parte del Estado, hacia las víctimas que sufrieron estos percances. Ahora bien, también tenemos medidas de justicia y responsabilidad, investigación y procesos legales, donde se pueda llevar a cabo una investigación completa e imparcial para identificar a los responsables de la violación, procesar y sancionar a los responsables, incluidos funcionarios públicos si corresponde. Hay que recordar que dentro de nuestro Código Penal tenemos el catálogo también de delitos contra funcionarios públicos, también en materia administrativa, entonces nosotros podemos recurrir a cada una de estas instancias. Tenemos la reforma institucional, revisión de políticas y capacitación a autoridades y funcionarios, que fue otra de la recomendación que manejó la comisión que se debe de realizar con los servidores públicos. Tenemos también las medidas de prevención, el cual da el fortalecimiento de la normativa, la legislación, la regulación financiera y el monitoreo y supervisión que se vienen estableciendo a los mecanismos que se vengan adaptando. En conclusión, tenemos que la Comisión en México marca un hito de compromiso y justicia con el respeto a los derechos humanos, y las recomendaciones reflejan una intervención directamente en correcciones graves a violaciones y a través de un análisis minucioso, identificando irregularidades, así como abusos cometidos, también ha delineado un conjunto de medidas correctivas y recomendaciones destinadas para reparar el daño causado y prevenir futuras violaciones. La implementación efectiva de las recomendaciones propuestas es fundamental para poder restaurar la confianza pública en las instituciones y poder garantizar también que se respete el marco de los derechos humanos establecido. Además que se viene subrayando una necesidad de supervisión continua y compromiso tanto de las instituciones con la ciudadanía como viceversa. Entonces, esta recomendación nos sirvió para poder tener un llamado de rendición de cuentas, sino también para una guía de fortalecimiento dentro de nuestro sistema de protección de derechos humanos en México. Y es imperativo que las medidas sugeridas en esta recomendación hayan sido adoptadas de manera integral y se realicen en riguroso seguimiento para poder garantizar una correcta implementación, constituyendo como tal al entorno de los derechos de las personas y respetándolos a sí mismo. Les agradezco por su atención. Nosotros nos referenciamos en el litigio estratégico de derechos humanos y asimismo les agradezco por la atención prestada.
De mi parte ha sido todo. Que tengan una excelente tarde.